Buenas tardes. Me traigo el agua porque después de estos días tengo la voz un poco castigada, por si acaso tengo que ir bebiendo. Gracias por explicar el currículum. Se ha dejado lo más importante, que soy ama de casa, tengo 3 hijos. Lo digo porque las mujeres de la sala deben saber lo que significa compaginarlo todo también esto. Yo estoy desde aquí controlando hasta la nevera de mi casa. Y a pesar de que cada vez que alguien considera que eres merecedora de un premio, pues eso mueve el alma y uno se siente profundamente agradecido, aunque las cosas no las hacemos para recibir premios, sino porque estamos convencidos de ellos. Tengo que reconocer que el premio más bonito que he recibido en mi vida es que me plantaron un bosque. La verdad es que uno recibe méritos, recibe premios, se pregunta si realmente ha hecho méritos para tenerlos, pero el día que me dijeron queremos plantar un bosquecillo en Yatir, en pleno Negev, allí donde esta organización ecologista, la más antigua del mundo, lleva plantados más de 6 millones de árboles, en un contexto global donde ha plantado creo que casi 300 millones de árboles, han cambiado el clima de la zona, pues me sentí extraordinariamente feliz. Quizá es de aquellos premios que uno dice, no sé si me la merezco, pero es igual, lo quiero, ¿no? Porque, sinceramente, yo estoy convencida que los pueblos que plantan árboles en lugar de cortarlos, o que hacen reservorios de agua en lugar de secarlos, o que crean universidades antes de tener estados, o que crean centros de investigación científica antes de nada, o que incluso a pesar de tener un PIB tan alto dedicado a defensa porque tienen una situación de riesgo, consiguen que en poquísimos años darle al mundo más de 10 premios Nobel, los pueblos que hacen esto tienen futuro. Y si algún sentido tiene lo que hoy pueda decir aquí, es hablar precisamente de cómo construimos un presente para tener futuro. David ha tenido la buena intención de presentarme como una luchadora de los derechos humanos. Esto parecería algo muy genérico y probablemente, si no lo acotamos, muy poco definido. Y por tanto, como yo realmente me siento así, y creo que eso sí que es justo que se diga, con los errores pertinentes que todos cometemos en la vida, por supuesto, me gustaría definir qué significa esto, porque eso parece un titular. Y, en cambio, yo creo que eso es fundamentalmente un compromiso. Esta mañana en la Universidad de Chile, con un grupo de estudiantes, tuvimos un debate intenso sobre estos temas. Y yo les comenté 3 cosas y quiero empezar por ellas. Yo les dije, soy de los que creen que los 10 mandamientos fueron el inicio de la civilización moderna, al menos de nuestra civilización moderna. Cuando en algún momento determinado de la historia alguien le dijo a su pueblo que había 10 principios básicos que lo regulaban como sociedad libre. El no matarás, el no robarás, etc. Pero últimamente me atrevo, si es que los líderes religiosos me lo permiten, a exigir un 11º mandamiento en esas tablas de la ley. Es decir, aparte del no matar, no robar, amar a tu prójimo, etc., yo pondría como mandamiento fundamental de la vida el comprometerse, el verbo comprometer. No es suficiente leer, informarse, cuestionarse, interrogarse, incluso pensar. También, además de todo esto, nuestro tiempo es un tiempo de compromiso y vivimos en una época muy compleja, con grandes desconciertos, con grandes caos en determinadas zonas del mundo, con muchas interrogantes, con más preguntas que respuestas y, por tanto, es importante que se comprometan. Y no lo digo tanto para los que tengan mi edad, que vamos haciendo lo que podemos, pero hay jóvenes. Y piensen una cosa, y lo digo también para ellos, los de aquí y los de las otras salas. ¿Saben ustedes por qué hay en el mundo más creyentes que pensadores? Porque es mucho más fácil creer que pensar. Sin embargo, lo fundamental es pensar. Lo fundamental es no tener las ideas preestablecidas. A mí a veces me preguntan, ¿tú eres de derechas o de izquierdas? Y yo voy por el mundo diciendo, ¿dónde está la etiqueta? ¿Qué voy a hacer? Claro, depende de cómo me miran. Por ejemplo, cuando yo estoy en una televisión española y le estoy dando durísimo al Partido Popular y al presidente Rajoy por sus políticas económicas, sus políticas sociales, por su actitud en temas de derechos civiles, soy una ultraizquierdista. Todo el PP considera que yo soy algo parecido a una revolucionaria. Pero de golpe me pongo a hablar de los derechos, por ejemplo, de la existencia de Israel, o le doy muy duro al integrismo islámico y entonces la izquierda me expulsa y me hacen de derechas. Y al final uno dice, ¿dónde estás?, ¿no? Pues miren ustedes, yo soy fundamentalmente una militante de la duda y del compromiso en la duda, me interrogo.
y llego a mis propias conclusiones. He decidido que no me sirven las consignas, que no me sirven las ideas hechas, no me sirven los prejuicios, no me sirven las pancartas. Allí donde unos me ponen pancartas, yo pongo debates. Y allí donde unos me ponen consignas, yo intento poner ideas. Bien o mal, equivocadas o no, pero ponerlas. Porque los que debatimos, los que decidimos que la realidad es una pasta que hay que conocer y de alguna forma amasar y pensar y estrujar y sacarle todo el jugo, a veces estamos incómodos en todas partes. Me gusta a veces repetir una frase de una escritora que admiro profundamente, que es Rosa Montero, que un día escribió una cosita muy linda, que yo me la hago mía, se la vampirizo, me la quedo, un día olvidaré que es de ella y ya me la quedaré para siempre. Ella dijo, un pensamiento libre es un territorio inhóspito y solitario. Militen en el pensamiento libre, porque de eso hablamos cuando estamos hablando de la libertad, los derechos, etcétera, etcétera. Y aterricemos en el pensamiento libre, el mío, que no tiene por qué ser el de nadie más, pero que en todo caso yo lo verbalizo de forma muy contundente. ¿Por qué alguien como yo, que tiene 3 hijos, un marido calvo pero espléndido, una vida completa, una profesión en mi país importante y exitosa, digamos que quizás no necesitaría complicarme la vida. Podría dedicarme a las políticas económicas de los gobiernos respectivos, podría continuar con mi vida, que ya es muy completa y muy compleja, y mis muchas luchas particulares tienen delante, por ejemplo, una de las mujeres o personas más odiadas por los toreros en España, porque soy una de las culpables de que, al menos en Cataluña, se prohibieran las corridas de toros. Es decir, que yo ya tengo muchas guerras. El tema animalista, el tema feminista, los derechos sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué hago yo de golpe aquí en Montevideo? ¿O qué hacía esta mañana en Chile o el otro día en Buenos Aires? ¿O por qué de golpe hay una gente que se dedica a cambiar el planeta y a ponerle el color verde y me hacen un bosque, ¿no? ¿Por qué? Miren ustedes, porque el mundo está muy mal. Y porque ciertamente gente como yo, que vivimos en el primer mundo, bueno, ahora está muy tocado, pero es igual, vivimos más o menos bien y tenemos éxito profesional y las cosas no nos van mal, pues podríamos decir, yo no miro, yo no me comprometo. ¿Por qué me tienen que preocupar a mí, no sé, las mujeres de Arabia Saudí? ¿Por qué me tienen que preocupar la seguridad de la gente que vive en Tierra Santa, al lado y lado? ¿Por qué me tiene que preocupar la gente que conozco que lucha, por ejemplo, en las universidades de Irán? ¿Por qué me tiene que preocupar todo esto? Yo no soy iraní, no soy saudí, no soy israelí, no soy ni judía, no soy nada, solo soy una catalana de un territorio pequeñito con 7 millones de habitantes, un idioma milenario y dentro de un Estado con el que tenemos un cierto conflicto. Solo soy eso. Un cierto o gran conflicto, es igual, sería otro tema. Solo soy eso. ¿Qué hago aquí? Bien, lo que hago es mirar a mi continente, en este caso Europa, que en algún momento de la historia hizo algo bueno para la humanidad, luego hizo muchas cosas malas, colonización, estalinismo, nazismo. En fin, Europa es un continente que, a pesar de su mucho orgullo, somos gente orgullosa porque tenemos las pinturas italianas, el vino francés, los quesos, las iglesias alemanas. Somos, bueno, lo más. Y cuando, por ejemplo, miramos a los americanos, los miramos con desprecio a estos tipos. Pero, sin embargo, les tengo que decir que nuestra historia está plagada de auténticas miserias. Y, por tanto, yo soy de los que pienso que antes de criticar a según qué países, miro mi continente. Mi continente, pero también aquello que soy, aquello en lo que me he formado, que son las ideas de libertad que empezaron probablemente con las tablas de la ley, pero continuaron con la inmensa cultura filosófica griega o romana, y luego explotaron en el enciclopedismo francés, y luego continuaron con los grandes filósofos alemanes, y al final estallaron de una manera extraordinaria, con una gran luz en la Carta de Derechos Humanos. Somos eso también. Todo esto tiene un sentido si lo defendemos. ¿O es que pensamos que un día hubo una mujer fantástica, extraordinaria, algún día alguien que le haga unos cuantos monumentos, llamada Eleanor Roosevelt, que dijo, junto con más gente, hagamos este papel para que los derechos humanos estén perfectamente tipificados? Ahí quedó eso. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué lo escribimos si no pensábamos llevarlo a cabo? Hoy en día están brutalmente pisoteados. Y lo están tanto que la mayoría de los derechos humanos pisoteados son invisibles a los ojos de la inmensa mayoría de la gente.
Permítanme, supongo que luego hay preguntas, entonces ya dirán lo que ustedes creen, pero yo soy bastante incorrecta en el pensamiento y voy a hacer, por tanto, una incorrección aquí en Montevideo porque voy a criticar a alguien de ustedes. Yo estoy horrorizada de que en diversos lugares de Latinoamérica haya una relación tan estrecha, simbólica o política directamente, con una de las tiranías más salvajes del planeta, que es Irán. Y si hablamos de derechos humanos, empecemos a hablar por ahí. Podría entender perfectamente, y no me voy a entrar evidentemente en la política uruguaya, que no me corresponde para nada, ni lo conocería bien. Pero sí en estos temas que son importantes. Lo diría exactamente igual si hubiera habido una comisión parlamentaria en mi país o en cualquier otro. Y acabo de venir de Argentina, donde le he dado al acuerdo con Irán muy duro. Podría entender que una delegación parlamentaria de Uruguay o de cualquier otra gran democracia, hablamos de democracias, por tanto de sistemas sociales y políticos que defienden las libertades, y hubieran hecho un viaje a una dictadura para hablar con los disidentes. En Irán, por ejemplo, hay una mujer que es la Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, la primera juez que hubo en Irán. Cuando los ayatolás llegaron, le prohibieron ejercer, nunca más pudo. Ha visto cómo sus compañeros y amigos abogados morían, eran represaliados en las cárceles, eran detenidos, eran desaparecidos, y ahí está en Teherán luchando por los derechos de sus ciudadanos. Si alguien quiere hablar con Irán, que hable con ellos, con los disidentes, con los estudiantes jóvenes como ustedes que se juegan la vida en las universidades luchando por su libertad. Las mujeres que detrás de los niqabs esclavistas intentan respirar un poco y tener una vida. El director de cine, Jafar Panahi, condenado a no poder hacer una película durante 17 años y condenado a no poder salir del país, es decir, condenado a la muerte artística. Entendería perfectamente que un diputado democrático de una democracia viajara a Irán para hablar con Jafar o con Shirin o con aquellos estudiantes que a escondidas le explicarán cómo está. Pero nunca puedo entender que una democracia vaya a darle la mano a una brutal tiranía que esclaviza a sus ciudadanos, los reprime, los violenta y los mata. Y que además alimenta en muchas partes del mundo una logística terrorista que hace un daño terrible. No lo puedo entender, ni aquí ni en ningún lugar. Vengo de Argentina, donde mataron a decenas de personas en 2 atentados, donde hubo un fiscal democrático que dijo, fueron estos. Y hubo un presidente en ese momento que dijo, la Interpol, tráiganlos, queremos juzgarlos. Y ahora se han vendido por 4 pesos, han vendido a sus víctimas. Si hablamos de derechos humanos, hablamos de esto, de Shirin Ebadi. Si hablamos de derechos humanos, hablamos de cada hombre y cada mujer que en cualquier lugar del planeta está luchando por sus libertades. Y lo hace no matando a otros, no imponiendo otro tipo de tiranía, sino alzando su voz, a veces jugándose la vida para intentar que el mundo sea algo más decente. El gran problema que hay en el mundo, les aseguro que no es el conflicto árabo-israelí, por mucho que ese es un conflicto complejo, que ahí está. Pero ese es el problema. ¿Me lo dicen de verdad? ¿Se lo cree alguien? Tenemos millones de personas en el Islam que viven en dictaduras atroces. Tenemos a mujeres que intentan luchar por lo básico. ¿Ustedes creen que es normal que un acto, lo diré de esta manera, sobre todo para los jóvenes y especialmente las chicas, porque veo chicas jóvenes? ¿Conocen esta chica de Túnez de 19 años que ha enseñado sus pechos en Internet? ¿Saben lo que significa tener 19 añitos y decidir que la forma revolucionaria de decirle al mundo que hay un problema en Túnez, que el islamismo está copando el poder, es enseñar sus pechos? Está en la cárcel, en Túnez, la pueden matar. Puede un día desaparecer o violarla o vayan a... Y ahí estuvo, 19 añitos. Probablemente ustedes están en esa edad tienen medio novio o están pensando qué harán en la vida. Allí esa chica se juega la vida. ¿Saben el acto más revolucionario que ha pasado en las últimas semanas? Una chica saudí que un día se puso delante de un ordenador y sacó su niqab y enseñó la cara. ¿En qué lugar del cerebro podemos meter la idea de que sea revolucionario en el siglo XXI? En Twitter, con Facebook, con móviles vía satélite, que sea revolucionario poder decir, miren ustedes, soy así de bella. Y está encarcelada. Si hablamos de derechos humanos, hablamos de esto. Si hay diputados o intelectuales o periodistas en su país, en el mío y en el otro y en el de más allá, que quieren luchar para un mundo mejor, que empiecen a gritar la voz de esta gente.
Porque lo que está ocurriendo en el mundo, especialmente a través de una ideología totalitaria que está secuestrando y destruyendo la vida de millones de personas, es algo atroz. Es como el nazismo en grande, mundializado, con Internet. Alguna vez he escrito yo que, por ejemplo, en Atocha nos mataron con móviles vía satélite conectados ¿con qué? Con la Edad Media. La tecnología del siglo XXI y la ideología de la Edad Media. Delirante, brutal. Si yo hubiera venido aquí y les hubiera dicho, miren ustedes, un chico negro, por decir que quería ser negro y tener derechos, está encarcelado. Habrían dicho, ¡qué horror! ¡Racismo! ¿Qué país hace esa barbaridad? Cuando existía la Sudáfrica negra, todo el mundo hacía el boicot. Mi primera manifestación con 13 o 14 años fue por Nelson Mandela. El mundo se violentaba ante la locura de que un ciudadano por ser negro no tuviera ningún derecho. ¿Verdad que eso lo haríamos? Yo les vengo y les digo, conozco a un chico negro que en tal país lo han encarcelado porque quería subir a un autobús y sentarse al lado de un blanco. Por Dios. Bien, millones de mujeres no pueden tener ningún derecho, no pueden casarse con quien quieren, no pueden ser científicas, maestras de escuela, abogadas, jueces, directoras de una universidad, de una escuela. No pueden enseñar el tobillo, no pueden enseñar su cara, pueden ser lapidadas, son mayoritariamente mutiladas genitalmente, pueden ser convertidas en objeto de cualquier tipo. Su palabra no tiene ningún derecho legal. Esto pasa en nuestro mundo, no en el siglo pasado ni en el otro, pasa hoy. El 6 de junio de 2013, mientras estamos hablando, hay mujeres que están chillando en silencio en los agujeros, en los gulags a los que los someten sus dictadores. Y nosotros nos dedicamos ¿a qué? A lo nuestro, como hizo Europa con el nazismo. No era nuestro tema. Tuvimos hasta algún tipo que fue a darle la manita a Hitler porque ya lo arreglaríamos, quizás si no nos mataba. Es lo mismo que estamos haciendo. Si algún sentido tiene en Ort, en un lugar que tiene el pensamiento, la cultura como eje fundamental, si en algún lugar del mundo tiene sentido que yo diga estas cosas, es aquí. Y exijo que además se comprometan con todo esto. Por eso yo no soy de los que crean que Israel es el gran problema del mundo. Israel no todo lo hace bien y no todo me gusta. Pero desde luego hay muchos palestinos que tienen razón y que su lucha es legítima, la democrática, pero no la del islamismo radical, no Hezbollah, no Hamas, no los tipos que toman a sus hijos, a sus propios hijos y los convierten en bombas humanas o los educan para el odio y hipotecan generaciones enteras, no plantan árboles, los cortan, no ponen agua, la secan. Eso no es futuro, pero no es que no sea futuro para los israelíes, que ya se apañan. Es que no es futuro para ellos. Es que nadie ha matado más musulmanes que el Islam. Nadie ha matado más palestinos que los propios árabes. Que las mujeres y hombres que mueren bajo ese yugo son suyos, son su gente. Esa niña de 14 años que desde los 11 lucha por poder estudiar en Pakistán, la tirotearon, estuvieron a punto de matarla. Las veces que han puesto veneno en las fuentes de agua de las escuelas pakistaníes para que las niñas no estudien y se mueran. Esto ocurre en el siglo XXI. ¿Cómo me voy a quedar yo, perdónenme, si tengo un mínimo de conciencia en mi casa? ¿Me voy a preocupar solo de los toros? Que claro que me preocupan. ¿O a cebar un poquito a los míos, incluyéndome, por supuesto? ¿Me voy a preocupar de esto? Pero si oigo sus gritos, si oigo su dolor. Y de golpe me vengo a grandes democracias. Uruguay es un país importante, ustedes lo saben, yo no les voy a dorar la píldora porque creo que lo saben perfectamente, con un fuerte sentido democrático. Pero hay cosas que no entiendo, no lo entiendo. No entiendo que una democracia pueda decir que es legítimo o que es permisible o que es un interlocutor válido, una de las tiranías más feroces del planeta. No lo puedo entender. Sé que lo hacemos todos, ¿eh? Yo soy una forofa del Fútbol Club Barcelona. Y, por tanto, como buena forofa, cuando juega el Barça, que es el mejor equipo del mundo, quiero recordar, cuando juega el Barça me olvido de todo lo que les he dicho hasta ahora, lo del pensar, razonar, olvídense, no. Esto es como ser madre, mis hijos son los mejores, mi club también. Y
Y por tanto yo nunca voy a dejar de ser del Barça, porque además ustedes saben que uno puede cambiar de marido, de partido político, de lo que sea, menos de club de fútbol. Y por tanto nunca voy a dejar de ser del Barça. Pero el día que el Barça vendió su alma a una fundación llamada Qatar Foundation, que tiene la sede en una dictadura cuyos trabajadores extranjeros tienen 0 derechos, están tratados prácticamente como esclavos, cuyas mujeres no tienen ningún derecho y cuyo dinero ingente, enorme, brutal, no está dedicado a la universidad, a la cultura, al conocimiento. ¿A qué? A hacer rascacielos, a que los grandes oligarcas tengan montones de mujeres, todas con mucho lujo y mucho Chanel bajo las niqabs, por supuesto esclavizadas, en este caso por el integrismo y por el lujo. Pero lo peor no era esto. Lo peor, si me permiten, es que la fundación que hoy ustedes pueden ver en la camiseta del Barça y que cualquier chavalín, cualquier niño que es del Barça se la pone, incluso en Israel muchísima gente, y ahora verán por qué lo digo, pero no solo, esa camiseta, el líder espiritual de la fundación Qatar Foundation es lo que se considera el tercer intelectual más importante del mundo hoy. Pero me dirán ustedes, yo no he oído hablar de él, Yusuf al-Qaradawi, ¿verdad que no lo conocen? ¿Lo pronuncié mejor? Pronuncio fatal los nombres árabes y este me va riñendo. Qaradawi. Pero se escribe Qadarawi. Ustedes me dirán, ¿y este tipo quién es? No, ustedes no lo conocen, sin duda. Y yo lo conozco porque me dedico a esto. Pero en cambio es el imán más influyente del mundo islámico, con una influencia en millones de personas, que recorre de alguna forma la espina dorsal del pensamiento fundamentalista, no de las mujeres que les decía que luchan contra él, hablo del integrismo islámico. Este tipo es el líder espiritual de la Qatar Foundation que llevan los niños del Barça. ¿Les leo algo de lo que dice? Les leo. Y acabaré pronto, no me podrán preguntar, porque yo ya no me acuerdo que no tengo voz. Voy a ir rápida, no les voy a leer todo lo que tengo porque es mucho. Déjenme ver. Yusuf al-Qaradawi, por ejemplo, la lapidación es legítima porque se trata de una inyunción divina. El rigor de esta ley puede ser impresionante para los musulmanes, pero en realidad constituye una punición porque sirve para purificarnos. Bien. Los versículos de la Sura 9 declaran muy claramente la necesidad de combatir a los no creyentes que viven junto a la tierra de Islam, sin ninguna referencia a una agresión que ellos puedan haber perpetrado. En realidad, la única agresión, pero la básica, de los no creyentes es la de existir, porque es la que perpetran contra Dios cuando se someten ellos mismos o someten a su gente a deidades distintas a Alá. Es este tipo de agresión lo que deben combatir todos los musulmanes a través de la yihad. Es decir, hay que matarlos porque no son creyentes. Para los homosexuales, el mismo castigo que para los fornicadores, la muerte. Castigos que pueden parecer crueles, pero que sirven para mantener, bla, 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 la pureza de la sociedad musulmana, bla, bla, bla. A través de la historia, Alá ha ido imponiendo castigos a los judíos por su corrupción moral y personal. El último castigo fue Adolf Hitler, que lo intentó e hizo un buen trabajo, pero no lo acabó. Fue un castigo divino. La próxima vez el castigo vendrá de la mano de los creyentes. Por ejemplo, esta locución sobre Hitler la explicó en Al Jazeera en el 2009, pero después ha dicho muchas más cosas. Es absolutamente pertinente asesinar a una mujer israelí embarazada, porque su hijo es un soldado. Resumo, Para ser considerada, esto fíjense ustedes, esto lo dijo el líder de la Fundación Qatar que lleva la camiseta del Barça en el The Telegraph en un viaje a Londres, cuando le preguntaron por una chiquilla de 14 años que había sido violada y que encima había un juicio en su contra. Y él dijo, bueno, es que para ser considerada inocente una mujer violada debe demostrar buena conducta. El Islam exige que mantenga su decencia y no abra la puerta al mal. Para ser absuelta debe demostrar que no ha sido ella quien ha hecho posible su defloración. El hombre que la ha violado debe casarse con ella, la pobre, imaginaros, la viola y encima hay que casarse. Porque así reduce su sufrimiento, la consuela y la compensa por haber perdido su bien más preciado,
su honor. Finalmente, he encontrado en uno de los muchos panfletos de una célula islamista yihadista que se detuvo en Barcelona: es peor ser adúltera que haber sido asesinada. Si tu mujer es adúltera, mátala. Si les digo todas estas cosas, nunca se apagan cuando uno quiere. Ay, yo estoy segura que sí. Para nada, perdone. Si les explico todas estas cosas, es porque a veces hay que aterrizar en lo concreto para, de alguna forma, ir a lo fundamental, ¿eh? Aquello que decía Saint-Exupéry de que lo esencial es invisible a los ojos. Lo que ocurre es que ahora, de momento, es invisible algo que es esencial, pero que es muy visible, porque la opresión de las mujeres es muy visible y no la vemos. Y claro, yo les he criticado su delegación parlamentaria que se fue de paseíto por Teherán y me han dicho que las mujeres se taparon encima, o sea, que la dignidad la dejaron en casa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo a lo mejor habría ido, pero nada más bajar, monto un cirio, me saco el de esto y que me encarcelen. Como mínimo, si uno va, la decencia de mostrar su dignidad, si no, no se va. ¿Ustedes se imaginan una declaración parlamentaria en la Alemania nazi? ¿De una democracia? Bueno, Chamberlain por ahí iba. Pero, ¿verdad que no? Pues, ¿se creen que es Ahmadinejad? ¿Qué se cree que son los ayatolas? Léanlos. Lean lo que dicen sobre nosotros, los ciudadanos no creyentes, los infieles, los cruzados, los judíos. Lean cómo quieren destruirnos, cómo quieren destruir nuestra sociedad, cómo destruyen la propia, cómo destruyen esos hombres y mujeres con creatividad. El pueblo persa es un gran pueblo. Ha tenido momentos de unas grandes luces, de una gran cultura, y ahí están oprimidos por una locura medieval, y encima alimentando todas las zonas. ¿Qué es Hezbollah sino la patita iraní? ¿Qué es ahora Al-Assad sino la patita iraní? No permitan nunca que sus diputados democráticos en su democracia hagan este tipo de cosas, porque es una vergüenza. Pero también lo es lo del Barça. De manera que si les critico a ustedes, también critico a los míos. ¿Qué le ocurre al mundo que hemos decidido vendernos el alma? Y hemos decidido que el dolor de los hombres y mujeres que viven en dictaduras atroces, si son sobre el Islam, no nos preocupan. Si mueren bajo las balas iraníes o de cualquier otro planteamiento que venga del Islam, no nos preocupa. Si hay una bala israelí o americana, vamos a montar un cirio, va a haber prensa por todos lados. Pero si en cambio la bala viene de otro lugar, no existe. Creo que hay que acabar porque creo que hay que hacer preguntas, ¿no? Déjenme, por tanto, intentar resumir un poco. Podría hablarles de las primaveras árabes. No lo son, no hay primavera. Son otoños y pueden ser inviernos. Yo estuve en la Plaza Tahrir, tuve ese punto de locura, me fui allí. Y recuerdo que en el momento en que yo estuve durante unos días en la plaza viviendo aquel momento, era el momento de la euforia de Obama y de diferentes cancillerías en el mundo diciendo ¡wow! La revolución contra las dictaduras. Y uno estaba por la plaza y decía, esto pinta muy mal, esto pinta mal, porque ciertamente Egipto, que es otro gran país, donde ha habido grandes feministas, grandes reformadores del Islam, reformadores quiere decir gente que la religión la ve con ojos modernos, que eso está muy bien, ¿no? Y grandes sindicatos, por ejemplo, las revueltas contra Mubarak que empezaron en los movimientos sindicales del norte de Egipto, en unas determinadas fábricas, y luego fueron aumentando, porque evidentemente el gobierno dictatorial de Mubarak era corrupto, era brutal, en fin, lo que pueden imaginar. Pero yo vi perfectamente, y luego esto ya fue creciendo, que mientras había mujeres y estudiantes democráticos luchando por las libertades en Egipto, el gran movimiento en la calle era islamista. Eran los hermanos musulmanes, y estos eran opositores al dictador, pero no eran libertadores. La prueba, en la Constitución egipcia ni los coptos ni las mujeres pueden ser presidente. Empezamos bien, viva la libertad. En la última manifestación del 8 de marzo, las mujeres egipcias que salieron a la calle fueron apedreadas y escupidas. Y algunos intelectuales disidentes empiezan a tener serios problemas. Y hablen ustedes con los coptos, por cierto. De manera que aquello pintaba mal, ¿eh? Y sin embargo había euforia. Bueno, también la tuvimos con Gaddafi, nos fuimos corriendo a matar a Gaddafi. Bueno, Gaddafi no era simpático, la verdad. Pero ¿alguien se acuerda de cómo está Libia? Porque en Libia hay una aplicación brutal de la Sharia
que ha significado unas matanzas que, por supuesto, ya no hemos puesto ninguna televisión, ya no está en el mapa, ya no nos interesa. Ya hemos salvado el gas, ya lo tenemos resuelto. Gente joven, la que hay por aquí, intelectuales, periodistas. Por supuesto, cada uno que piense como crea, que llegue a sus propias conclusiones, porque la que habla aquí, como mucho, puede aconsejarse a sí misma y no mucho más. Pero permítanme que les diga que es un tiempo de compromiso. Es un tiempo en el que la exigencia ética y moral de cualquier persona vinculada a la cultura, al conocimiento, es la de hacerse preguntas que van más allá de las consignas o de los lugares comunes o de lo políticamente correcto. Vayamos más lejos, hagámonos las preguntas finales y luego es un tiempo de compromiso, precisamente porque es un gran tiempo, es un tiempo de desconcierto. Yo, desde luego, me he comprometido públicamente y de manera muy pública, además, en contra de cualquier tiranía y, desde luego, en contra del fenómeno del yihadismo integrista que lleva miles de muertos, que fundamentalmente mata a musulmanes, pero por el camino nos mata a todos. Y, desde luego, muy humildemente quiero ser la voz de cada mujer musulmana que grita desde el gulag del miedo su lucha por poder enseñar la cara, por poder amar, por poder tener un trabajo, sencillamente por no mirar hacia atrás con miedo de que algún policía religioso finalmente la mate o la condene, vayan a saber qué. Conviértanse en conciencia crítica de sus países. Ya sé que dependemos del petróleo, ya sé que la economía nos compra el alma, ya sé que si los necesitamos nos poseen, ya lo sé. Pero a pesar de todo, la única manera que tenemos de crear un futuro para todos es comprometiéndonos muy seriamente contra cualquier forma de totalitarismo en el presente. Y si hubo estalinismo en una época de la historia, y miramos hacia otro lado muchísimos, y mataron mucho, y si hubo nazismo en una época de la historia, y masacraron a millones, 3/4 partes de la población judía de Europa, desaparecida a humo, pueblos enteros con sus niños, sus abuelos, sus padres, pueblos que tenían 400, 500 años de historia. En algunos lugares no dejaron ni las tumbas para que no hubiera ni memoria. Y miramos hacia otro lado, hasta que fue tarde. Ahora no miremos hacia otro lado contra otra nueva forma de totalitarismo brutal. Me resulta imposible de entender cómo de la manita del chavismo, de la manita del eje bolivariano que pobre Bolívar, con un intelectual tan sabio como que lo utilicen estos tipos, pero a través del eje bolivariano, cómo se ha ido penetrando el blanqueo, la banalización de la dictadura iraní. Terrible. Y cada vez que veo a algún militante progresista, seguramente convencido de ser solidario, de luchar por las libertades, levantando la banderita de Irán o considerando que ese es un interlocutor válido, ese día muere un árbol, muere un niño, muere la poesía, muere todo. Porque ese día es la derrota de la libertad. Comprométanse, piensen, duden y, por supuesto, sean felices. Muchísimas gracias. Sí, lo que vas a tener que contestarlas desde aquí porque si no la gente de los otros salones no te ve. Sí, no, y yo no te dejaba sale. espacio a ti. Yo desde atrás voy viendo quién quiere la palabra entre los chicos. Así tenemos por aquí. Tú. Sí. Buenas tardes. Está muy viejo. Buenas tardes. Quería saber qué opinión le merece la posibilidad de incorporación de Turquía a la Unión Europea y particularmente también quizá lo que está pasando hoy en Turquía, qué futuro puede esperarse. Turquía es otro gran país. La verdad es que en lo que podríamos llamar la conciencia musulmana, la conciencia islámica, hay, desde mi punto de vista, 3 países que son muy, muy, muy importantes, que son Irán, Egipto y Turquía.
pero son importantes fundamentalmente porque tienen un cuerpo social muy interesante. Por ejemplo, los persas han sido grandes revolucionarios, han luchado por sus libertades, lucharon contra la dictadura del Shah, ahora son gente muy valiente que está luchando contra otra dictadura muy atroz. A mí me inspira mucho cariño la gente, no me inspiran cariño los gobernantes de Irán, pero me inspiran cariño la gente comprometida en Irán porque me parecen gente extraordinaria. El caso egipcio es muy parecido. Egipto es un país casi dividido en canal entre el fenómeno de los hermanos musulmanes, que es un poco la madre del cordero de todos los fenómenos yihadistas. Bueno, cuando digo yihadistas quiero decir fundamentalistas. No siempre tienen que matar para ser yihadistas, pero pueden ser ideológicamente. Pero luego está ese cuerpo social tan interesante que ha dotado de grandes pensadores a la cultura musulmana y a la cultura mundial, y algún premio Nobel de literatura de una gran categoría, ¿no? De manera que Egipto es un gran país. Y luego el otro gran país es Turquía. Porque Turquía, primero no olvidemos que tuvo a un estadista de una categoría moral extraordinaria que fue Atatürk, que fue un hombre, imagínense ustedes, las turcas votaron antes que las europeas, dio el voto a la mujer mucho antes que la inmensa mayoría de países, y que además tuvo la capacidad de dejar cuajado en Turquía una cultura de la libertad y una cultura del derecho en un país tan importante geoestratégicamente hablando y económicamente también, que era realmente muy notorio. Cuando empezó a aparecer el fenómeno Erdogan, otra vez, perdónenme la incorrección, todo el mundo dijo, no, este es un islamista moderado. Y yo dije, Dios mío, lo peor que nos podía pasar. Primero porque yo creo que no existe el islamismo moderado, no existe. Existen musulmanes moderadísimos o incluso magníficos. Es decir, bueno, yo tengo grandes amigas, unas tipas valientes, con coraje, algunas con fatwas de muerte, escondidas en países europeos o en Estados Unidos, que han tenido, bueno, una valentía que no la tendremos el resto de la vida. La misma chiquilla saudí enseñando su cara, qué valentía no puede ser. No se olviden ustedes que hace unos cuantos años, 3 o 4, no muchos, o quizá 2, hubo un incendio en una escuela de chicas y los bomberos no las sacaron porque tenían que sacarlas sin el niqab y las dejaron morir. Esto es Arabia Saudí, ¿eh? Cuidado. Y no hace mucho una chavalina también, me parece de 13, 14 años, su padre la quemó con ácido y la mató porque había escrito en un Twitter o en un Facebook que era bueno entenderse con los cristianos. Es que hablamos de este mundo, esta locura. En el siglo XXI hablamos de esto, ¿eh? Y por tanto, en Turquía hay gente extraordinaria. Y yo creo que Turquía es un país que puede darnos muchas alegrías. Entrar en la Unión Europea a mí me parece absolutamente prematuro por varios motivos. Pero además le diré que en estos momentos la Unión Europea tampoco es un lugar muy bueno para entrar. Porque algunos están a punto de salir, o sea que no sé qué decirle, ¿no? O sea, es aquello que quiero entrar en la casa, que me está cayendo el techo. Es más, yo soy de los que piensan que un día de esto los alemanes dirán, ¿saben qué? Nos vamos. O sea, es probable que no es que se vayan los del sur, los que estamos fatal, no, que se vayan los alemanes hasta las narices de la situación. Pero bueno, más allá de esto, entiendo la pregunta porque es una pregunta importante. Yo creo que mientras Turquía esté gobernada por el fenómeno islamista y el islamismo como ideología, tiene como objetivo fundamental conseguir que la ley de leyes sea la Sharia. De manera que ahí no podemos entendernos. Nosotros que hemos hecho la Revolución Francesa, y que tuvimos el enciclopedismo, y que ya entendimos que los dioses iban a los templos o a las casas, pero no hacían las leyes, es difícil que entendamos que haya un país que considere que Alá tiene que hacer la ley, porque ahí se acaba la libertad. Ustedes saben muy bien que puede haber gobernantes buenos, malos, medianos, en fin, lo que sea. Que puede haber dictadores, pero un dictador se puede derrocar, a veces creando mucho dolor. Pero cuando un dictador tiene un teléfono que habla con Dios, no hay forma. O sea, las teocracias son imposibles, ¿no? De manera que yo creo que el debate sobre la Unión Europea no es un debate planteable en estos momentos, ni porque la Unión Europea no está por la labor ni está por el momento. Tenemos suficiente intentando salvarnos, pero también, en definitiva, porque Turquía tiene que aclararse. Es muy interesante lo que está ocurriendo y dice mucho de lo que les estoy explicando, porque a veces se cae la gente que es, por ejemplo, que lucha contra el fenómeno fundamentalista islámico, a veces tiene la tendencia a generalizar y a meter a todos los musulmanes en el mismo paquete. No, miren los chicos turcos. Ahí están en la calle, luchando, aguantando, y fundamentalmente es una revuelta contra Erdogan.
Sobre todo, por ejemplo, una ciudad como Ankara, que es una ciudad muy libre, donde tiene capas intelectuales importantes. Ahora el gran escritor turco, me parece que ha sido hoy, perdón el nombre, ahora no lo recuerdo, sí, Pamuk, hoy mismo, exactamente, hoy mismo ha escrito una carta en uno de los periódicos más importantes turcos diciendo viva la revuelta. Es decir, que esta gente es interesantísima, esta gente vale la pena. Pero entrar en la Unión Europea ahora no. Ya te digo que la puerta de salida está más abierta que la de entrada. ¿Cómo te llamas? Matías me preguntaba que por qué muchos países latinoamericanos apoyan a estas dictaduras y qué pueden hacer los jóvenes, digamos, para que esto no ocurra. Bueno, esto me obligaría a una explicación un poco larga. Ciertamente ha habido un fenómeno, que es el fenómeno chavista, que ha sido la puerta de entrada de toda esta historia. Es decir, a partir del momento en que Chávez ve la luz y descubre que su hermano del alma es Ahmadinejad y crea el puente aéreo Caracas-Teherán, que yo creo que estoy segura que es para que todas las mujeres venezolanas guapísimas con minifaldas se paseen por Teherán, porque si no, no entiendo. En el momento en que, por unos intereses, digamos, económico-políticos y también militares, porque piensen ustedes que el puente aéreo no solo ha pasado personas, también hay un flujo militar muy importante. A partir de ese momento, eso unido a una demagogia pseudo-revolucionaria, populista, con tintes de revoluciones de los 60, con un poco, es una mezcla, es un mix, una especie de monstruo donde hay un poquito de Cuba, un poquito de los años 60, un poquito de Marx, un poquito de Jesús, un poquito de todo, digamos, de Jesucristo, vaya. Y un poquitito de Ahmadinejad. Lo de Chávez ha sido extraordinario. Yo creo que era un cómico, de verdad. Yo creo que era un tipo que vino al mundo para hacernos reír, porque mezclar a Ahmadinejad con Jesucristo es una cosa espectacular. Pero por el camino, este señor, utilizando la palabra del pueblo, que es muy típica de los salvadores de la patria, y utilizando las ideas bonitas, las ideas de libertad, ha destruido su país. Lo cual no significa que los anteriores a Chávez fueran lindos, que no, había una corrupción generalizada, pero el chavismo ha sido un auténtico golpe de Estado de la democracia para la democracia, un golpe blando, es decir, instalados en el poder, ayer o antes de ayer se cerró el último periódico que no era del chavismo, y el fenómeno en Argentina es preocupante en este sentido. Ustedes saben la guerra del gobierno contra los medios, no saben, no es lo que ocurre aquí en absoluto, es muy distinto, pero yo estos días, y lo escribí, lo he escrito en La Vanguardia, en Argentina he respirado miedo. Nunca me había pasado. He respirado miedo. Miedo a opinar, miedo a explicar, empresarios con miedo, periodistas con miedo, me ha sorprendido mucho la gente con la que yo siempre me encuentro, gente de mucha categoría, gente con un nivel, con un cerebro brillante, con miedo. Es porque el magma del poder va ocupando todos los poderes. Miren, la democracia es algo muy complejo y a la vez muy simple. Se basa fundamentalmente en que los distintos poderes se miran a la cara y se controlan. El poder judicial, el poder periodístico, el poder del ejecutivo, el poder del... y el poder en el fondo también del mundo económico, del mundo... Hay unos cuantos poderes. Cuando el ejecutivo decide meter la patita y contaminar y crear un único poder que lo controla todo, cuando tú, por ejemplo, en Argentina oyes que las universidades, esta es oficialista, pero ¿cómo la universidad no puede ser nada? La universidad lo que tiene que ser es un templo de la inteligencia, no depender de uno o de otro, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de blanco, ni de negro, no, oigan ustedes. Pues cuando esto ocurre, tenemos un golpe de Estado, de un tipo, pero hay maneras de cargarte la democracia desde el interior de la democracia. Y como el eje bolivariano blanqueó la dictadura iraní, hasta que Chávez descubre Irán, nadie le daba la mano a los iraníes, es decir, no iban a ningún lugar, no eran presentables. Es como la Sudáfrica racista. ¿Quién se sentaba a la mesa con la Sudáfrica racista? Nadie. Pero este tipo, con una retórica izquierdosa, de golpe contaminó el discurso, hizo un relato antiimperialista, anti-yanquis, los yanquis siempre tienen la culpa de todo, por tanto van bien, anti todo, y los hermanos de los pueblos y no sé qué, y nos blanqueó una tiranía brutal. A mí me resulta tan brutal que en nombre de la izquierda se puede bendecir una dictadura, bueno, pero una dictadura de esta brutalidad, ¿no? Y a partir de ahí, el fenómeno bolivariano pues ha contaminado a algún otro país, no todos, pero algún otro. El eje bolivariano, Argentina, que tiene esa derivada, no conozco tanto el caso uruguayo, pero
y no me parece de entrada. Pero sí que es cierto que esta delegación parlamentaria me ha preocupado. Y los cariños que algún canciller suyo tiene con Irán también me preocupan un poquito, solo un poquito. Hola. Quería saber qué opinión le merece la intervención o no intervención de Estados Unidos en los conflictos, por ejemplo, el de Siria. Buah, bien. ¿Te puedo hacer una pregunta yo a ti? ¿Tú a favor de quién intervendrías? No, tienes... De verdad, dilo con toda la sinceridad. Si tienes respuesta, ¿eh? ¿La tienes? Di lo que tú sientes. Cuando me haces esta pregunta es porque ya sientes o algo o piensas algo. Y no te avergüences, porque tienes todo el derecho a pensar eso. Yo te daré algún dato más, solo eso. Tú di, Obama, ¿a favor de quién tendría que intervenir? Bien, te libero. Dime. Yo creo que debería intervenir a favor del régimen, o sea, del régimen al-Assad, porque creo que es más fácil después poner una revolución más democrática a un régimen que al fundamentalismo árabe. Wow, esta no me la esperaba. Mira, los alawitas, los Assad, son una familia tiránica, violenta, brutal, que no han tenido ningún apuro en matar a miles de personas, especialmente el padre fue famoso por 2 matanzas sobre todo, en 2 ciudades que arrasó, que por cierto a nadie preocupó, porque es lo de siempre. Para que una víctima nos preocupe tiene que haberla matado un israelí o como mucho un yanqui. Pero si la mata Hafez el-Assad, ¿a quién le preocupa? El integrismo islámico en Argelia lleva alrededor de 100.000 muertos. 100.000 muertos. La guerra de Siria ni les cuento lo que lleva, ¿no? Los palestinos mismos murieron a centenares en el Septiembre Negro en Jordania, nadie se acuerda, ¿no? Quiero decir que es evidente que las víctimas, y ¿qué les digo de algunos grandes conflictos? Una de las tragedias más brutales de nuestro tiempo, que hemos podido vivir, que teóricamente hemos conocido, han sido la brutalidad, auténtico genocidio de los hutus en manos de los tutsis. ¿Pero a quién le preocupa esto si son negros? Están en el África, ¿dónde está África? Si hubieran sido los israelíes, habríamos tenido una cantidad enorme de deportadas, pero como no lo eran, ¿para qué preocuparnos, no? Quiero decir que Bashir al-Assad, siempre pasó al padre, pero el padre y el hijo tanto monta, ¿no? La dictadura siria es una dictadura brutal que no ha tenido ningún apuro en alimentar plataformas terroristas en la zona. Es el gran inspirador junto a Irán de Hezbollah, que es una organización militar brutal que tiene como único objetivo destruir al país de al lado, que es Israel. Además, con un planteamiento, es el partido de Dios, con un planteamiento fundamentalista totalitario, que estuvo ocupando durante años y años y años un pequeño paisito que tenía derecho a vivir libremente, llamado el Líbano, que tampoco preocupó a nadie, porque seguro que nadie se manifestó por el Líbano nunca, porque ocupar el Líbano a quien le preocupa, pues esos son los Assad. Es decir, el gobierno sirio está, por un lado, la familia del rey, que es una familia que históricamente ha matado mucho, apoyados por Hezbollah, que es una organización chiita financiada por Irán, que tiene como objetivo la destrucción de otro país, y además con un arsenal biológico enormemente peligroso, que si cae en manos de Hezbollah, ciertamente es un problema muy serio. Eso es un lado. Claro, dices, hombre, apoyar esto, no. Y además, como hubo gente en Siria que con planteamientos democráticos se rebelaron contra estos tipos, parecía evidente que los otros eran los buenos. Pero los otros, en estos momentos la guerra de Assad contra los opositores es fundamentalmente la guerra de Hezbollah contra Al-Qaeda, lo que es bastante alucinante. Pero han venido centenares de personas de Somalia, de Afganistán, de Pakistán, financiadas por algunas dictaduras de la zona, que ya les va bien que contrarrestar el poder iraní. De manera que uno que es democrático contempla Siria y ve a un lado Guatemala y al otro lado Guatepeor. Y entonces, claro, mejor que Irán no se meta, Obama no se meta. ¿A favor de qué nos metemos? Es muy complicado esto.
Es muy complicado. Y es un problema enorme para Israel, porque Israel nunca había tenido en sus fronteras, por ejemplo, a tipos de Al-Qaeda. Ya tenía suficiente con Hezbollah. Luego hay el problema de las armas biológicas. Es decir, que este es un tema muy explosivo, muy complejo. Intervenir en Siria no es tan fácil. Además, hoy creo que el régimen ha conseguido ocupar en el norte una ciudad clave y parece que empieza a estar fuerte. Pero en cualquier caso, a mí me matarían. Yo, con lo que digo, me matarían los de un lado y los del otro. A ti, probablemente, si vas con esa pinta, también. Y bueno, y por tanto, y luego, por otro lado, después de la experiencia tan nefasta desde mi punto de vista de la guerra del Golfo, cualquier intervención hay que pensarla también mucho. Aparte de esto, yo la intervención de Libia no la entendí. No porque a mí Gaddafi me parecía un tipo horroroso, que además había sido un financiador de terrorismo en Europa, ¿no? Y además un loco de atar. Pero esa guerra no se hizo por la libertad de nadie, ¿eh? Entramos, los ayudamos, metimos a los integristas islámicos en el poder, salvamos nuestros intereses económicos y nos fuimos. Los libios no preocuparon a nadie, ahí están los pobres. ¿Otra pregunta? Me quedé con lo que usted dijo de los argentinos que estaban oliendo el miedo. Es magnífico que los jóvenes seáis los que me preguntáis, ¿eh? Me encanta. Bueno, toca. Me quedé con lo que usted dijo de que los argentinos olían el miedo. Quería saber cuál es la perspectiva de los europeos con el aumento de la población musulmana en Europa en vista de los próximos años. Los estáis educando bien porque cada preguntita fácil no lo ponen. Te voy a ser absolutamente sincera. A mí el aumento de la población de otra religión o otra cultura, otra entidad, como persona civilizada, tolerante y que cree en las sociedades libres, no me preocupa. A mí lo que me preocupa es el crecimiento de la ideología totalitaria dentro de esas comunidades. Es decir, te lo podría explicar con ejemplos muy concretos, porque yo tengo amigas musulmanas en Barcelona, amigas musulmanas que tienen que guerrear con el padre, con el imán, con el no sé qué, igual para salir a la discoteca una noche. Están viviendo en Barcelona. Es una ciudad que, teóricamente mediterránea, abierta, fantástica, no sé qué, pero esa chavalita, por ser musulmana, allí es medio esclava. Por tanto, el tema no es tanto que en Europa haya crecido exponencialmente la población musulmana, porque al fin y al cabo, algún día esto va a ser bueno. Es decir, a mí las ciudades, las sociedades, donde los distintos dioses se miran a la cara y no se matan, me parecen fantásticas. La vieja Sefarat, donde había 3 dioses que se miraban a la cara y que durante una época fue... Bueno, pero no sé, como eso de Dios yo no lo entiendo mucho, pues no sé, pero tienes razón, una misma concepción espiritual y 3 maneras de verla, ¿no? Pero lo cierto es que ha habido momentos en la historia donde religiones distintas y sobre todo sensibilidades distintas han creado sociedades muy interesantes y muy creativas y muy potentes. A mí no me da miedo la pluralidad, no me da miedo la mezcla. A mí lo que me da miedo es que en nombre de un Dios, a un jovencito de un barrio de Londres, o de un barrio de París, o de un barrio de Berlín, o de un barrio de Barcelona, le digan que me tiene que matar a mí porque soy una infiel. Y que lo hagan en una democracia, con el dinero de la democracia, con la fuerza de la democracia y los medios de comunicación de la democracia. Eso me preocupa. Y en mi país hay imanes que defienden el yihadismo, hay imanes que defienden la opresión de la mujer, hay imanes que defienden la destrucción de la democracia. Eso me preocupa. Y realmente Europa tiene un problema muy severo, pero lo tendremos todos en el mundo, porque esto es una bomba de tiempo. Esto es un huevo de la serpiente que va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Porque el wahabismo saudí y algunos otros de por la zona envían millones de dólares a enviar imanes integristas por todo el mundo, lo que se da en llamar el movimiento salafista. Y entonces te llegan a una mezquita donde a lo mejor la gente era una gente tranquila, que rezaba a su Dios y vivía tranquilamente, te aparece el tipo integrista y de golpe cambia el colectivo humano. Yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos musulmanes de Europa no son de ninguna manera radicales. Lo que ocurre es que la minoría que lo es mucha, y eso lo convierte en un problema importante. En el libro que yo escribí sobre el fenómeno en España, y específicamente porque conozco los datos en Cataluña,
el dato se lo puedo dar. En Cataluña es un territorio de 7 millones de personas. Somos más grandes que Uruguay, pero no mucho. Ustedes son unos 3, creo, ¿no? Pues ya ven, más o menos. La única diferencia es que ustedes ya tienen Estado, pero eso ya se arreglará. En fin, no, decía, bueno, si está el embajador de España por aquí, que no se enfade. 7 millones de personas, en España hay alrededor de 2 millones de musulmanes, según los datos más fiables, y en Cataluña hay alrededor de 400.000, sobre 7 millones. Estamos hablando de una población, además, que ha llegado hace muy poco, que es muy importante, y que además ha venido acompañada, desgraciadamente, de una multitud muy considerable que han venido posteriormente de imanes integristas. Hoy en día Cataluña está considerado el centro del salafismo europeo, por todos los servicios de inteligencia de Europa. Se hacen congresos salafistas donde van 2.000, 3.000 personas en diferentes ciudades. Ha ido cambiando la piel del mundo musulmán en Cataluña, que era una gente que estaba tolerante, tranquila, que no creaba ningún problema, y de golpe llega un imán y el chavalín que jugaba en un club de fútbol deja de jugar, la chica que iba a algún centro cultural o que iba a aprender el idioma deja de hacerlo, la mujer empieza a taparse. Hay una segregación producida por la ideología, no por la religión, por la ideología, ¿eh? Los dioses no tienen tanto la culpa, tienen la culpa los tipos que los monopolizan, ¿no? En Cataluña hay 400.000 musulmanes y los datos policiales hablan de alrededor de un 25% de la población radicalizada. Eso es una buena noticia, significa que 300.000 personas de religión y cultura musulmana no militan en el radicalismo. La mala noticia es que 100.000 sí. Y 100.000 personas en una sociedad de 7 millones es el partido totalitario más importante de la historia. Es decir, en Cataluña, o en España, o en Francia, no ha habido nunca un partido de extrema derecha o de extrema izquierda, totalitario, violento, con 100.000 militantes. El radicalismo islamista los tiene. Ciertamente tiene razón, esto será un problema. Pero la manera de atacarlo no es demonizando a un ciudadano porque sea musulmán. La manera de atacarlo es el imán integrista de turno expulsándolo o convirtiéndolo en un delincuente. Lo que ocurre en Londres tiene que ver con los imanes integristas del Londostan, de lo que se llama la periferia, donde durante décadas han estado defendiendo la yihad los viernes en las mezquitas. Y luego un chavalín, a lo mejor marginal, que a lo mejor no tiene trabajo, que no se ha inserido en la sociedad inglesa, acaba con la cabeza así y acaba matándote a un soldado con un cuchillo. Y eso hay que atajarlo de raíz. Y eso que lo tenemos claro con los nazis, o lo tenemos claro con cualquier tipo violento, no le permitiríamos. Yo creo que sería una locura imaginarse que un rabino o que un cura católico en una iglesia dijera los homosexuales tienen que morir, o las mujeres no tienen derecho a nada. Nos volveríamos locos. Pero a los imanes se lo permitimos. Pues no hay que permitirlo. Hay que defender la democracia. Incluso para los musulmanes hay que defender la democracia. ¿Alguna pregunta más o lo dejamos ya? Tenemos una periodista por ahí. Va a ser la última. ¿Por qué te parece que de alguna manera están resurgiendo estos movimientos totalitarios, no solamente los que tienen que ver con el Islam, sino que en muchos países de Europa o en Grecia están resurgiendo movimientos neonazis que incluso están ganando varias bancas en el Parlamento? Sí. Y utilizan incluso hasta una simbología muy parecida a la que utilizaba Hitler. Sí, no, en el caso griego es abiertamente nazismo en estado puro, ¿eh? Y es terrible que un partido... Yo soy... Permítame que lo diga con toda la rotundidad y a lo mejor les parezca un poco libertaria, pero yo creo que las democracias no lo pueden permitir todo. Ahora vengo de Chile. En Chile acaba de pasar una cosa que me la explicaron allí, que es que un cómico en televisión empezó a hacer chistes antisemitas, del estilo que pueden imaginarse, riéndose de los muertos, ¿eh? Y bueno, ha habido un cierto escándalo y finalmente el canal le sacó el programa y el tipo se fue, etcétera. Pero lo grave, desde mi punto de vista, es que no hay una ley en el Código Penal que diga que tú no puedes banalizar el Holocausto, porque en mi país sí que la hay. Y en Alemania, y en Francia, y en Holanda, y en Bélgica. Es decir, la libertad de expresión, la libertad de acción, empieza con el no. No empieza con el verbo permitir, empieza con el verbo prohibir. O sea, la democracia empieza cuando la sociedad dice matar no está bien, no se puede matar.
no se puede robar, no te puedo violentar, eso es ilegal. Y eso, el prohibir eso, y en cambio un amplio espectro de libertades, permitirlo, consolidarlo y garantizarlo es la libertad. Eso es la libertad, si no sería la jungla. Pues de la misma manera yo estoy absolutamente en contra que un partido nazi pueda presentarse a las elecciones. Y no tengo ningún apuro con la libertad. No, es que perdonen, es que esto es la defensa de las libertades. Porque estos tipos odian a la gente, alimentan el odio, la intolerancia, odian a los homosexuales, odian a los negros, tienen una xenofobia profunda, por supuesto, odian a los judíos. Yo no puedo considerar que la democracia avale esa ideología. Y realmente creo que es un error gravísimo de la democracia griega permitir esta locura. Es evidente que en Europa, con la crisis económica, especialmente en los países donde esa crisis es importante, fíjense que es el eje católico. El eje protestante funciona, el católico está tocado. Bueno, católico cristiano, Grecia, Portugal, España, en fin, algo hicimos mal todos estos. Es posible y es lógico, también ocurrió en Francia y en Austria, que estos no son católicos, pero es igual, que el fenómeno ante situaciones de desconcierto o porque los valores históricos quedan tocados o porque hay sociedades mezcladas complejas o porque hay crisis económicas, los fenómenos totalitarios crecen siempre. Sin embargo, tengo que decirle, a pesar de todo, que estoy poco preocupada por el fenómeno de la extrema derecha, porque yo creo que está muy naturalizado. Ciertamente en Grecia nos ha dado un susto y lo puede dar en cualquier otro país, pero fíjese que el gran fenómeno de Haider en Austria luego bajó. El fenómeno Le Pen ha ido bajando de intensidad, a lo mejor resurge, y nos crea un problema, pero se ha blanqueado mucho y ha cambiado el discurso. Yo creo que el nazismo en estado puro, como lo conocimos, no tiene cabida, me parece. Nos va a dar sustos, pero nos iremos defendiendo. Me preocupan, en cambio, los populismos de izquierdas, no me refiero a la izquierda, sino a los populismos extremos, que pueden llegar a discursos realmente muy contrarios a la democracia, que también son preocupantes. Y me preocupa el fenómeno totalitario del islamismo, que este nace de otras fuentes. No nace de la crisis económica, nace de otras fuentes, nace de la caída del califato turco en un momento determinado, la caída del orgullo, de la idea de que estaban perdiendo su papel en la historia, la regresión hacia ideas anteriores en lugar de mirar hacia el futuro. Sería muy largo de explicar, no la quiero entretener, pero el fenómeno del islamismo radical, que tiene tres patas importantes: el chiismo de los ayatolás, el fenómeno pakistaní y sudeste asiático de los tabligh y el fenómeno salafista de los wahabí salafí. Estos tres grandes fenómenos confluyen en la misma idea, que es el retorno al siglo VIII. Y el gran drama de este fenómeno es que tiene cantidades ingentes de dinero para financiarlo. Si el petrodólar se dedicara a la investigación científica, Arabia Saudí tendría más premios Nobel que Israel. 0 premios Nobel. Debe ser porque se dedica a otras cosas. Los americanos tipificaron en millones de dólares la cantidad de dinero dedicado a propagar el salafismo por todo el mundo. Y no recuerdo la cifra, pero ponían los pelos de punta. Toca ir a cenar. Muchas gracias. Para la gente que está en los salones remotos, le pedimos que se queden. Pilar nos ha pedido que quiere pasar por ahí a saludarlos. Por la deferencia que tuvieron. Y antes de terminar, la directora general de la Universidad de Horto Uruguay, la profesora Charlotte Grunberg, le quiere entregar a la doctora Raola un obsequio. Les cuento que se trata de un libro del artista Ogue, inspirado en la zona arqueológica del Chamangá. Son pinturas y caricaturas hechas por Ogue sobre esa zona arqueológica del Uruguay. Muchas gracias, doctora Raola, por haber estado con nosotros, ha sido un honor. Muchas gracias a todos ustedes, a los estudiantes, a los periodistas, al público.